Saludos cordiales nuevamente. Qué bueno que estén con nosotros en otro podcast, otro espacio más donde podemos charlar, conversar, aprender o recordar elementos importantes que tienen que ver con nuestra mente, con esta estructura, como el cerebro que el Señor nos ha prestado y que es tan interesante estudiarlo. En este momento les saluda Roosevelt Martin, psicólogo del Centro Educativo Adventista Bilingüe de Costa Rica, deseándoles primero que todo muchas bendiciones, pero también que este espacio pueda ser de mucho provecho para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que de hecho es un tema muy necesario para saber afrontar diferentes situaciones de la vida. Vamos a hablar en unos cuantos minutos de esto, pero antes me gustaría presentar a dos buenos amigos, dos buenos colegas que trabajan conmigo, y me gustaría darle primeramente al espacio a la señorita, la dama del grupo, Angélica Serrano. Bienvenida, Angélica. Hola, gracias, Ruz, y bueno, muy contenta de estar otra vez en este espacio. He descubierto que me gusta mucho grabar podcast, chiquillos. Me gusta mucho hablar, yo creo. Pero la verdad es que estoy muy emocionada porque en este podcast, en este episodio de hoy, tenemos algo diferente, ¿verdad? Que es una personilla que por ahí ahorita aparece, pero para que se queden y disfruten del episodio de hoy, que está buenísimo. Aparte de nosotros dos está el tercer personaje, que es... Hola, mucho gusto. Un placer saludarlos, amigos. Espero que se encuentren bien. Camine por la sondita y tome agua, recuerde, por favor. Y si no ha escuchado el podcast anterior, póngale pausa a vaya al anterior. Son temas distintos, pero vaya al anterior, denos vistas, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien, bienvenido, Eduardo, entonces a este podcast. Muy bien, el tema de hoy tiene que ver con una capacidad que todos tenemos, pero que se nace, digamos, o se revela en diferentes momentos y dependiendo de la situación. Nosotros hemos puesto por título el tema de hoy: golpeados pero no vencidos. ¿Han sentido ustedes, personas que nos escuchan en este momento, algún momento en su vida, tal vez recordando, donde usted siente que la vida lo golpeó duro, que fue un momento difícil, pero que usted puede decir, wow, en realidad fue difícil, fue muy complejo, pero hoy veo atrás y digo, ya pude resolver esa situación, ya pude salir, ya he podido sanar? Y de eso vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar del tema de la resiliencia, que es un tema muy importante, muy necesaria, desde los niños hasta los adolescentes, los jóvenes adultos, hasta las personas adultas, cualquier edad, es muy necesario hablar de este tema. Golpeados, pero no vencidos. Y qué bonito saber que digamos, es una habilidad que todos podemos desarrollar, ¿verdad? Porque tristemente, en el mundo en el que vivimos hay personas que consideran no tener esa capacidad para, ¿verdad?, salir adelante a pesar de las situaciones difíciles, y se enferman. Hay personas que hasta fallecen, o sea, que se hunden. Podríamos decir, están vivos, pero digamos, solo físicamente, están muertos Muertos en vida, como dice la frase. Pero sí era, muertos en vida. Entonces, creo que es un tema súper importante el que vamos a tratar hoy, en definitiva. Y no importa si usted es niño, si es estudiante, si es abogado, doctor, o sea, a todos en algún momento nos ha golpeado la vida y hemos sentido como que está difícil levantarnos. Yo no sé si Edu recuerda tal vez alguna situación donde le haya pasado algo así. Sí, de hecho, hay un momento que fue personalmente el que a mí más me ha dolido. Podría decir, hay varios, pero ese es como el que yo más tengo presente por todo su contexto y al final y todo lo demás. Y ese fue el momento cuando yo me entero de que mi papá le había sido infiel a mi mamá. Entonces fue mi mamá quien me contó y todo este asunto. Entonces yo sentí que la idea de familia mía, como literal, yo sentí como que se resquebrajaba, se hacía añicos.
Y me quedaba, yo recuerdo haberme preguntado, ¿y ahora qué? O sea, si mi papá, que siempre estuvo ahí, siempre apoyando, siempre todo, si mi papá no pudo, si mi papá se equivocó, no, hombre, ¿qué puedo esperar yo de una pareja o algo por el estilo, verdad? Entonces uno se llega incluso a cuestionar sobre uno mismo también. Por supuesto. ¿Qué tipo de hombre yo voy a ser en una relación sentimental? ¿Voy a repetir eso? ¿Yo no voy a repetir eso? ¿Cómo es que él se equivocó en esto? ¿De qué me tengo yo que cuidar también? Entonces son situaciones que llegan a pasar que te cuestiona incluso lo que uno piensa, uno siente, uno hace. Entonces yo podría decir que uno de esos golpes que a mí más me han marcado fue ese, en ese momento. ¿Cuánto te tomó, digamos, de tiempo levantarte? Sí, yo podría decir que me tomó un año de fijo, pero no sé si después fue un año, 6 meses, un año, 4 meses, no sé, pero Un año y un poquito más. año y meses. Eso fue lo que a mí, digamos, me tomó realmente ya sobreponerme a eso. ¿Ustedes? Sí, yo recuerdo cuando vino pandemia por el COVID. No fue por eso, pero se juntó con un momento, digamos, donde hubo una especie como de transición en mi vida. Fue un momento bastante complejo para mí a nivel emocional, y me tomó aproximadamente unos 2-3 años poder resolver algunas situaciones que tenía. En cuanto a intensidad, en el momento no era muy fuerte las emociones, pero sí eran emociones que se fueron prolongando, sentimientos, estados de ánimo. Entonces fue muy, muy, muy complejo, pero gracias a Dios ya lo he podido resolver. En realidad ahora veo atrás y veo que fue necesario. Aprendí varias lecciones de vida, muy necesarias. La vida no siempre sale como uno la planea, la vida no es lineal, a veces Dios tiene otros planes para nosotros y eso está bien. En realidad me dejó grandes lecciones de vida, pero sí fue un momento bastante complejo a nivel personal por diferentes situaciones que tal vez no salían como yo quería y pues eso me afectaba, pero hoy puedo decir que en realidad fue un momento que me enseñó muchas lecciones de vida, tanto para la vida inmediata como para ahora que ya han pasado varios años desde eso. Roosevelt mencionó algo ahí de las lecciones. Entonces di la respuesta y dijo su lección. Entonces yo di la respuesta y voy a decir mi lección. Y luego Angélica contestando y diciendo tu lección. Pues, yo diría que la lección que yo aprendí fue que incluso aunque yo diría que son dos. La primera, que las personas que uno ama también se equivocan. Y a veces eso no significa que sean malos. Porque si yo miraba cómo había sido mi papá desde ese momento para atrás, yo podría decir que no cometí ni un error. Ni uno. Fue ese el error. Entendí también que la relación de mi papá con mi mamá es una cosa y la relación de mi papá conmigo es otra. Claro. Y cuando yo me di cuenta de la infidelidad que él tuvo y todo esto, yo lo odié. Pero yo como tal, al tratarse de mí, al estar conmigo, a ser papá, él no tuvo ningún otro error, ni siquiera alzar la voz, la mano, o sea, nada. Entonces, es como a intentar comprender ese tipo de cosas. Puedes amar mucho y las personas se pueden equivocar. Y no significa que sean malos. Y dos, la relación de ellos como esposos es su relación y la relación mía con mi papá es mi relación con él. Entonces me ayudó como a entender un poco ese tipo de cosas. Y actualmente pues hablo, lo molesto, todo lo demás y ya normal. Qué bonito. Bueno, en mi caso, creo que el proceso cuando caí para volver a levantarme tal vez duré un año. Fue muy difícil, incluso el simple hecho de intentar levantarnos. O sea, fue como que muy despacio el proceso, pero disfruté mucho cuando ya llegó el día donde uno ya, ¿verdad?, se levanta. Creo que, digamos, nunca había vivido como algo en mi vida que me golpeara tanto, que hiciera como que la catarata de la tristeza se desbordara y así.
no había tenido como ninguna experiencia en mi vida que me llevara a ese punto, ¿verdad? Tampoco era que mi vida era perfecta, digamos, pero digamos que no me había tocado vivir una experiencia difícil. En ese momento, digamos, pasó y lo que más aprendí fue a conocerme, a aceptarme como en todas mis estaciones de las emociones, a querer, digamos, a la Angélica enojada, a la Angélica triste, a la Angélica deprimida, a la Angélica feliz, o sea, como en todas esas estaciones, digamos, emocionales. Y aprendí también que de dolor no nos morimos, aunque pensemos que sí. Como les digo, fue un proceso de mucho autoconocimiento, pero la verdad es de que, bueno, por resumirles, estas son algunas lecciones. Hay más, pero sí, podría resumirlo como de esa forma. Entonces, eso podría decirles. Muy bien, muy bien. Y algo también que quería mencionar es que, digamos, tristemente, el no desarrollar esta habilidad puede traernos como varias desventajas y nos puede hacer muy infelices. Entonces, creo que es muy valioso este espacio para entonces poder estar al tanto. Por supuesto. Y empezando con muchas quizás de las preguntas que nos podrían generar. Roosevelt, sí, te hago esta pregunta. Bueno, estamos hablando de resiliencia, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué es resiliencia? ¿Cómo definimos resiliencia? Muy bien, eso es importante. La resiliencia, la podemos definir de la siguiente forma. Es una capacidad que tienen todas las personas para afrontar, adaptarse y recuperarse de situaciones adversas, de problemas, momentos estresantes o traumáticos. Tiene que ver con la capacidad de afrontar, no huir siempre de la situación, de adaptarse, de tener una flexibilidad mental para que mis emociones, mis pensamientos, mi estado de ánimo se adapte a la situación, al problema, a la dificultad que estoy teniendo, pero no quedarme ahí, sino también recuperarme. Y lo más bonito de esto es que normalmente obtengo aprendizajes, obtengo recursos en los cuales yo puedo apoyarme para poder salir adelante. Entonces, resumidamente, es una capacidad que tenemos las personas de afrontar, adaptarnos y recuperarnos de situaciones difíciles y obteniendo un aprendizaje posteriormente. ¿Significa eso, Rubén, entonces que yo puedo, digamos, puedo ser una persona resiliente, pero aún así, por el golpe que me dé la vida o algo por el estilo, y aún así me voy a sentir frágil, aún así voy a ir a ganar? Eso no necesariamente significa que yo ya no soy resiliente, ¿o sí? No, porque vamos a ver, la resiliencia tiene que ver con esta capacidad. Ahora, no significa ser siempre fuertes, no significa ser siempre, por así decirlo, como puras emociones positivas o todo feliz o no, voy a llorar. Voy a pasar momentos de enojo, digamos la historia que escuchamos de Eduardo, momentos de enojo. Voy a pasar momentos de tristeza, voy a pasar momentos de miedo. Pero eso no va a significar que ya fui vencido, que ya fui vencida, no, sino que aunque yo siento todo eso, yo sigo adelante, yo sigo luchando. Hay una imagen que es una de las fotografías que más me gusta en cuanto a este tema, no sé si ustedes la han visto, que es una plantita pequeña que está floreciendo, digámoslo así, en medio del concreto. No sé si ustedes la han podido ver, pero me ayuda a ejemplificar. Las situaciones son difíciles, son adversas, puede que no siempre sea fácil, pero yo sigo luchando para seguir creciendo. Entonces, ¿siempre me voy a sentir bien? No. ¿Puedo tener momentos de tristeza? Sí. ¿Puedo tener momentos de enojo, de ira? Por supuesto. Pero no me limito únicamente a esa parte del proceso, sino que continúo yo con el proceso para seguir siendo una persona resiliente. Excelente, ya tengo mejor la idea entonces, y también todos los que estamos pues escuchando como tal tenemos mejor la idea para poder definir justamente qué sí es y qué no es la resiliencia. Ahora, Roosevelt, ¿cuándo podríamos decir que algo es una crisis? No sé, o sea, ¿cómo yo sé cuando yo estoy pasando una crisis o cuando alguien más pasa una crisis? Porque a veces la idea que tenemos es como cuando yo veo
que alguien está pataleando, ¿verdad? Y que está llorando y no sé, cuando lo despiden del trabajo y lo dejan y choca el carro, güey, todo este montón de cosas, eso es una crisis. Pero, ¿cómo podemos identificarlas? Claro, en realidad es muy interesante porque las crisis varían de acuerdo a cada persona. Ahora, para comenzar definiendo lo que es una crisis. Una crisis ocurre en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y de ver la vida, cuando hay una situación en las cuales las demandas de esa situación superan los recursos que tiene una persona para afrontarla. Dicho de otra forma, hay una situación que me está generando mucho malestar, mucha inconformidad, mucha frustración, algo negativo, digamos. Y los recursos que yo tengo, emocionales, espirituales, sociales, laborales o de otra índole, no son capaces de darme la oportunidad de afrontarlas. Eso es una crisis. Ahora, una crisis puede ser muy, muy diversa, desde el hecho de perder un empleo, que yo soy el sostén de mi familia, ahora qué voy a hacer, una ruptura amorosa, se terminó un noviazgo de una persona que yo quería mucho, la enfermedad de alguien, un ser querido lo diagnosticaron con cáncer, con una enfermedad, algún desastre natural, inclusive una crisis se puede originar, digamos, por una mascota muy querida de la familia falleció. Ahora, las crisis no son necesariamente algo malo y ya vamos a explorar esto más adelante en cuanto a la resiliencia y el testimonio que vamos a escuchar. Las crisis no son necesariamente se acabó el mundo. Ya el mundo ya no sigue. No. Las crisis en realidad son momentos que también pueden ser puntos de inflexión u oportunidades para que yo pueda crecer y reconocer las habilidades que Dios me ha dado, que la vida me ha enseñado, que yo tengo y que puedo utilizarlas en algún momento de mi vida. Entonces una crisis puede venir en cualquier momento. Cada persona varía de acuerdo a la crisis porque hay que respetar también las crisis que tienen las demás personas, pero saber que en realidad no es el fin del mundo, sino que puede ser un momento en el cual yo puedo levantarme, yo puedo seguir y afrontar diferentes situaciones. Quisiera también, ya que estamos en esta línea de preguntas, de definiciones, hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos factores que en realidad pueden favorecer el desarrollo de la resiliencia? ¿Qué pudiera ser que nosotros podemos identificar que nos ayudan a ser personas más resilientes? Viera que, digamos, ahorita que Ruth explicaba lo de la crisis y así, para poder aplicar la resiliencia en nuestra vida, o sea, va de cosas chiquititas a cosas grandes, claro. Y me gustaría como hablar de estos factores, ¿verdad? Justo y para que analicemos si nosotros tenemos esto en nuestra vida o no y pues podamos entender un poco más a fondo. Por ejemplo, un factor que favorece la resiliencia es, por ejemplo, una autoestima positiva. ¿Por qué? Porque tengo confianza, por ejemplo, en las propias capacidades. Entonces, qué sé yo, un estudiante llega y reprueba un examen y piensa, sé que puedo mejorar si estudio de otra manera, ¿verdad? O sea, bien, podría agarrarlo como por otro lado, pero ese puede ser su discurso, por así decirlo. También la autonomía, que es esta parte de la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera independiente. Por ejemplo, una joven que busca trabajo por sí misma en vez de esperar a que alguien más lo haga por ella, es alguien que digamos que desarrolla esta habilidad. Uno que tal vez les guste mucho a ustedes es el sentido del humor, ¿verdad? Porque es como esa capacidad, ¿verdad?, de relativizar las dificultades. Entonces, no sé, alguien que pierde el bus y en broma dice, bueno, al menos hice cardio gratis, ¿verdad? No sé, son como factores personales que influyen. Obviamente la parte de un sentido de propósito, de espiritualidad, de tener un motivo, ¿verdad?, que guíe la vida. Aquí me hace pensar, por ejemplo, en esos sobrevivientes de enfermedades que deciden apoyar a otros pacientes como misión de vida. Algo que también favorece mucho la resiliencia es la parte, por ejemplo, de los modelos de afrontamiento que tenemos a nuestro alrededor. Son esas personas, ¿verdad?, que nos modelan, por así decirlo, cómo salir adelante a pesar de las situaciones difíciles. Entonces, por ejemplo, mi papá, ¿verdad?, que pierde su empleo. Bueno,
él muestra calma y busca soluciones para seguir adelante. Entonces, a veces nuestra familia, nuestras redes de apoyo en el área social, las personas, ¿verdad?, que nos brindan ese respaldo y demás, pueden ayudarnos también a desarrollar esto. Ahora, pues si estamos rodeados de personas que no nos mueven la resiliencia, ¿verdad?, y que son más como muy quejosos y todo lo contrario, pues probablemente esto va a influenciar en nosotros de que desarrollemos o no esta parte. También quisiera mencionar, pues, que hay factores culturales que influyen, ¿verdad?, en que nosotros podamos desarrollar esto o no. Si tenemos ese apoyo, esos valores también, cuáles son los contextos donde, ¿verdad?, cada uno de nosotros se desarrolla, porque hay culturas donde la resiliencia brilla y otras donde es como nada que ver, o sea, y hay como una parte de anestesia emocional, de desconecte, que es como, eso no es con nosotros, ¿verdad? Entonces, esa parte también puede influir. No sé, ¿verdad?, si a ustedes se les viene algún otro que se me haya escapado, pero digamos, en sí hay factores personales, hay factores familiares, hay, digamos, factores sociales y culturales que influyen. Ok, me gustaría poder, no sé, ejemplificar, Angélica, justo lo que acabas de mencionar. Voy a poner, digamos, una situación. Quiero que todos los que nos están escuchando se imaginen esta situación. Lo que dijo Roosevelt es que la crisis justamente se da cuando, obviamente, algo me duele, pero que sobrepasa mis capacidades, y me corregís, Roosevelt, sino que sobrepasa mis capacidades, mis herramientas para afrontarla. Correcto. Entonces ahí ya siento que, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Ahí estoy en una crisis. Correcto. Y puedo yo llorar, enojarme, etcétera, etcétera. La emoción que de ahí salga puede ser variable, pero eso sería una crisis. Ahora, pongo este ejemplo. Digamos que, no sé, algo que pueda doler, que me haga ahí sentar. Me despiden del trabajo. Y eso me va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer todas estas cosas? Entonces siento que deudas, que cosas que hay que pagar van a sentirse pesadas. Y a lo mejor voy, meto currículum en algún lado, lo que sea, y no sale trabajo y la tensión sigue subiendo, y ahí yo consideraría que estoy en una crisis. Ahora, ¿qué actitudes pueden ayudarme a mejorar mi situación de crisis? Yo podría pensar, tener trabajo. Listo, tengo un trabajo, ya no tengo crisis. Eso ya está resuelto. Pero lo que estás justamente diciendo no es eso. Lo que Angélica nos acaba de decir a todos los que nos están escuchando, no es te dejó tu novio, conseguiste otro novio, plum, problema resuelto y crisis pasada. No. Lo que ella nos acaba de decir es justamente algunas formas o herramientas en la cual podemos transitar dentro de la crisis sin morir en el intento. Voy con el ejemplo de que me han despedido. ¿Cuál fue el primer punto que mencionaste, Angélica? ¿Decirlo o no? La autoestima. Autoestima. Positiva, sí. Una autoestima positiva. ¿Qué puedo yo pensar ahora que no tengo trabajo y voy y meto papeles y nadie me llama y no sale nada? ¿Qué podría yo pensar con una autoestima no tan positiva, no tan sana sobre mí? Sí, es una autoestima baja, como le decimos. No sirvo para nada, no soy bueno trabajando, nunca voy a conseguir trabajo porque la gente es mejor que yo. Exactamente. Si me despidieron allá, seguro es porque yo nada, lo que sea, y me hago una maraña y empiezo a sobrepensar. Cosas que ni pueden ser real. ¿Ok? Una autoestima positiva sería justamente empezar a pensar de mí que puedo aguantar. Voy a esperar. Nadie se ha muerto porque no encuentro un trabajo. ¿Ok? Vamos, sí se puede. Voy a luchar una vez más. Me voy a levantar otra vez. Eso sería una autoestima positiva. ¿Ok? Segundo punto que vos mencionaste, ¿cuál era? La parte, digamos, de la autonomía, de poder tomar decisiones y actuar de manera independiente. Entonces ahí hablábamos como el ejemplo de justo esto, de alguien que busca trabajo por sí misma en vez de esperar a que alguien más lo haga. ¿Cómo pasa con algunas personas que están en una crisis? Señor, no estoy diciendo que ahora sea malo, está bien, ayuda muchísimo. Pero algunos dicen,
Dios se encarga, que Él me muestre, Y no sé que Él mande y no hago nada. Entonces me acaban de despedir, empiezo a tratarme distinto con mi autoestima y ahora sí, yo voy a seguir orando, yo espero que Dios me ayude, pero yo voy a seguir saliendo hasta encontrar ese trabajo. Eso es fe genuina. Tercer punto que vos dijiste, Angélica, ¿cuál es? Bueno, la parte de tener como modelos de afrontamiento, como por así decirlo, ver cuando familiares o personas cercanas a nosotros logran salir adelante a pesar de las circunstancias y las situaciones. Entonces como que uno tiene ese modelo andando. Sí, aquí voy con mi ejemplo de que me han despedido. Dios no lo quiera, ¿verdad? Y tiro la sal en algún lado, pero no me despiden. Pero digamos que me han despedido. Entonces, si usted, apreciado oyente, ¿ok? Esto se lo digo con mucho amor, con mucha ternura, vea, no sé, si usted puede imaginarse que le estoy dando un abrazo, se lo estoy dando en este momento. Vea, no le cuente su crisis a personas que solamente van a hacer de que su crisis algo más grande. ¿A qué voy? Ejemplo, me despidieron. Yo voy con mi mamá, con mi abuelita. Vean que me han despedido. Van a empezar se me fue el nombre en español, freak out. Van a enloquecerse con eso. ¿Cómo puede ser posible? Yo ya decía, ¿para qué te fuiste? Que no sé qué. Decime, esa gente a mí no me está sirviendo de modelo en nada más que aumentar el dolor de mi crisis. Ahorita la crisis. Entonces, apreciado escucha oyente, usted que está ahí sentadito, vea, tenga cuidado de lo que usted va a comentar en sus crisis, porque hay a veces amigos, entre un montón de comillas, que solo van a servirle a usted para echarle más carbón. Sí, es que qué barbaridad. Sí, es que todo el mundo. Sí, es que deberías. Ay, sí, qué barbaridad. Esos no son amigos. Esas son crisis. Estás en medio de la crisis, pero estás rodeado de gente que no te sirve para sobrevivir a tu crisis. Y tengo que saber a quién acercarme, porque digamos, en esa crisis puede ser, digamos, que mi mamá, mi abuelita no me ayudan porque me van a regañar. Pero puede ser que, digamos, mi mejor amigo, mi mejor amiga, sí me ayude porque me va a escuchar. Pero puede ser que otra crisis, ahí sí la ayuda que me ofrece mi abuelita y mi mamá sí. Entonces puede ser que a veces esperamos algo de alguien que no nos puede ofrecer en ese momento. Esto lo menciono ¿para qué? Para no decir, ay, no, es que ya me falló y ya nunca más, no. Sino hay que saber a quién acudir, pero también en qué momento y en qué situaciones acudir. Exactamente. Angélica, ¿cuál es el otro punto? Sentido de propósito, o la parte como la espiritualidad, o sea, tener un motivo que guíe la vida. Exacto. Entonces, Voy con este punto. Perdón. no, dale. Ok, me despidieron, ¿verdad? Ese es el problema. Si mi idea de quién soy yo radica en el hecho de tener el trabajo y estar ahí sí o sí, y no hay nada más que le dé sentido a mi vida, no solo me han despedido, es que me robaron mi identidad. Y eso es algo que debemos tener claro. Si nos está escuchando un papá y una mamá, que su crisis ahorita va a ser que su hijo o su hija se está por casar y va a salir de la casa y usted se va a sentir solo, ámenlos mucho. Pero una parte de su vida es ser papá. Pero no es toda su vida, aunque haya sido una buena cantidad de tiempo. Usted tiene un significado distinto y hay que darle otro nuevo propósito a eso. Ojo, y en este ejemplo yo todavía no encuentro trabajo, pero vean todo lo que voy haciendo con mi autoestima, con las personas que yo voy hablando, cómo yo estoy acercándome a mi crisis como tal. Esto me va ayudando a mí a ir atravesando y viviendo mi crisis, hasta que a lo mejor llegue ese trabajo que tarde o temprano pues llegará. Siento que aquí también aplica, bueno, esta parte de llegar y decir, bueno, puedo ser resiliente y bueno, sobrellevar este asunto, porque también, digamos, veo que mi vida está en las manos de Dios. O sea, que Él desde arriba tiene el control también de mi situación y que estamos trabajando juntos para lograr, ¿verdad?, llegar a un punto de acuerdo a mi necesidad. Pero cuando, ¿verdad?, no tenemos como esta parte de sentido de propósito, espiritualidad y así, tal vez nos podamos sentir un poco solos o perdidos porque sentimos que todo absolutamente depende de nosotros. Exacto. Y obviamente la carga es más grande. Y a veces hay ciertos puntos de vista cuando tenemos algunas crisis, que algunas personas que creen en Jesús, en el karma incluso, ay, vea lo que quiera creer. Algunos piensan que, me despidieron. Seguro es porque yo a lo mejor me porté mal, hice y Y eso lo único que hace es meternos más culpa a nosotros mismos.
En medio de la crisis, la verdad, eso a veces no ayuda mucho. Donde mejor es centrarnos o enfocarnos es en sobrevivir, transitar la crisis. Eso es lo mejor que podríamos irnos enfocando. Angélica, ¿cuál es el otro punto? Yo, no, se me fue a mencionar uno, fue la flexibilidad cognitiva. Digamos, como esa parte de ver los problemas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, no sé cómo lo vas a aplicar en pero poniendo otro ejemplo, es como una persona que al mudarse de ciudad lo toma como una nueva oportunidad de conocer nuevos lugares, digamos. En este caso del trabajo, puedes mencionarnos cómo se aplicaría pero también finalizar con el de sentido del humor. Sí, bueno, ¿cómo podría yo ser flexible cognitivamente con un despido que sería, vamos a decirlo, complicado verlo de algún otro punto de vista, ¿verdad? El hecho es que la crisis es también una oportunidad. ¿Ok? Me despidieron de aquí en este momento, me siento muy mal, sí. ¿Qué oportunidades también son las que se abren con mi crisis? Vamos a decirlo algo. Un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo a lo mejor quedo ciego? ¿Qué oportunidad tengo yo en esto como tal? ¿De dónde aquí yo voy a ser flexible cognitivamente? A ver, bueno, nuestra invitada como tal quiere decirlo, la íbamos a presentar después, pero vamos a ver el chance porque dice que tiene la idea, así que dele, pro. Mira, me encanta este tema que están hablando y yo estaba muy callada, pero no podía callarme más. Mira, Es que es profe, por eso, es profe. hay una parte de la vida de los seres humanos, digamos, por ejemplo, en pandemia, muchas personas fueron despedidas. Y esas personas tomaron ese reto para poderse encontrar a sí mismos y reinventarse. Y de ahí salieron muchas personas que tenían sumamente muchas cualidades y hicieron sus propios negocios y ahora hoy en día esos tienen éxito en lo que emprenden. Entonces salieron muchos emprendedores y es más, muchas personas que pasaron muchos años en fábricas, en empresas, trabajando para otra persona, hoy en día tienen éxito en lo que hacen y jamás quizás lo hubieran podido hacer si no hubiese tenido esa crisis. Correcto. Y entonces esa crisis les abrió la mente a nuevas cosas, a nuevas ideas y entonces ahora se puede ver de otra manera y con éxito lo que en aquel momento fue crisis. Y esto justamente tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Me despidieron a mí del trabajo, me quedé ciego. La crisis es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Eso es lo que hay que encontrar. ¿Para qué esto me puede servir? No por qué. Pero si me pongo a pensar, me despidieron, ¿por qué? Pues si yo hacía, si yo venía, si yo esto, claro, fallé en esto, pero solo fue eso y Va a haber muchas ideas. Ah, claro, y yo puedo verme como el mártir más increíble del mundo. Y en medio de una crisis, eso no ayuda. Eso no nos hace sentir bien. Eso solo alimenta la idea de que yo soy víctima. Y alguien en crisis, en un golpe de la vida, no debe darse chance a decir soy víctima, sino ver la oportunidad. Está después de esto. Y es esa parte de, por eso es como esa flexibilidad, ¿verdad? Como tener el chance de no tener esos pensamientos tan rígidos, esas creencias tan rígidas que no nos permitan ver hacia otros rusos, porque nos vamos a perder de varias cosas. Entonces, bueno, creo que con ese ejemplo que pusiste súper bien, pero nos falta uno. Exacto, el del sentido del humor, decía, ¿verdad? Hay chistes de chistes cuando estamos en una crisis, ¿verdad? No todo sentido del, entre paréntesis, entre comillas, humor realmente nos sirve dentro de una crisis. ¿Por qué les digo esto? Vamos a decir así, en el ejemplo me han despedido y aquí vengo yo con mi chiste para intentar como bajarle un poquito a todo esto que me está doliendo. Claro, siempre a mí me despiden de todo. Entonces vamos a ver si no me despiden de la casa también, ¿verdad? Este chistecito como tal, lo único que estoy haciendo conmigo mismo es reforzar la idea que soy un inútil. Reforzar la idea de que yo no hago nada bien. Ese chiste, entre comillas, el cerebro no lo entiende como chiste. Estás diciéndote, contándote y creyendo
de forma graciosa, una idea que es la que no te está ayudando en la crisis, en el momento donde todo te duele. ¿Cómo podríamos entonces usar el humor, pero no para a lo mejor fomentar o sembrar ideas que nos puedan más bien doler y nos pueda costar más? Un chistecito de mi despido imaginario podría ser, bueno, yo siempre quise tiempo libre. Mira, hoy tengo toda la semana libre. ¿Qué cosas? ¿Ah? El año sabático. Sí, mira, me llegó el año sabático de antes. Entonces, jajaja, la risa. Ahí no estoy fortaleciendo ninguna idea, ningún juicio sobre mí mismo. Tampoco estoy haciendo un chiste de ataque a otra persona. No, estoy intentando solo reírme, encontrando algo gracioso en la situación que es mi crisis y que me está doliendo. Aquí estamos usando un ejemplo lo más práctico posible, justamente todo lo que Angélica nos acaba de mencionar. Y si se dan cuenta, en todo este ejemplo no he encontrado trabajo todavía. Todavía no me lo han dado, todavía no me han llamado, pero dentro de mi crisis ya no estoy sufriendo tanto como lo haría si no sigo estas indicaciones que Angélica nos acaba de mencionar. Muy bien, y sí, qué interesante de hecho todo esto. Ahora hay una pregunta antes de pasar a la parte como más amplia de este momento. Eduardo, es que hay personas que dicen que la resiliencia tiene que ver con algo que ya es innato, que se nace. Hay otras personas que dicen que es algo que se aprende. ¿Qué pudiéramos contestar esta pregunta? ¿La resiliencia es innata o se aprende? Ok, de hecho es una pregunta muy interesante y sinceramente sí lo he escuchado. He escuchado a gente decir, no hombre, todos en esa familia sí que salen adelante. Mira el fulano le pasó, mira el mengano le pasó. Todos en esa familia sí que son así, ¿verdad? O no hombre, todos en la familia, mi papá, mi mamá, no, vieras cómo nos iba, todos nos ha ido mal. Entonces algunos tienden como a utilizar ese tipo de expresiones. Y siendo muy sincero con ustedes, aquí en la sala, como también los que nos escuchan, vieran que cuando hablamos de la resiliencia, si es innata, usted ya lo trae en los genes, o es algo aprendido, no algo con lo que usted nace, sino con algo que usted va, digámoslo así, valga la redundancia, aprendiendo a ser resiliente. La verdad es que es una combinación de estas dos cosas. Una es quizás más determinante a ser resiliente, pero es un pequeño, diría yo, un pequeño vals, donde la pareja, que sería lo biológico y lo innato con lo aprendido, están juntos en ese baile. Entendiéndolo así, se los voy a explicar de esta forma. La parte innata, lo que viene en los genes de la resiliencia, se puede dar justamente por, vamos a decirlo así, el sistema de respuesta del estrés de nuestro cerebro, el hipotálamo, hipófisis, adrenal. En algunas personas tiende, vamos a decir así, a recuperarse un poco más rápido de los picos de estrés. Cuando hay una noticia que nos duele, en algunas personas este sistema se recupera mejor de eso, más rápido, es un poco más eficiente. Hay otros que no es tan eficiente o tan rápido. Eso solo nos dice que la parte del shock, la molestia, en algunos se puede extender un poco más y en otros un poco menos. Eso es prácticamente lo que nos dice. Hay otras personas que tienen una mayor actividad en la corteza prefrontal, ¿okay? Hablándolo, vamos a decirlo así, desde la neurobiología, ¿verdad? Hablándolo pues desde la neurobiología, ¿verdad? La corteza, justamente la prefrontal, es la que está asociada con planificar cosas, con qué es lo que yo voy a hacer en estos momentos. Y es por medio de las funciones ejecutivas que nos ayuda a regular las emociones. Entonces, hay algunas personitas que cuando hablamos de la corteza prefrontal, a veces no ayuda, no le dice a la amígdala ya, cálmese un poquito, por favor. En nuestro capítulo anterior sobre ansiedad hablamos mucho de la amígdala. Entonces, cuando nos enfrentamos a crisis, a situaciones que nos duele, hay algunas personas neurobiológicamente hablando que son muy buenas para poder gestionar justamente las emociones por esa parte, ¿verdad? Y también lo que sería la neuroplasticidad. Esto es la capacidad del cerebro para poder reorganizar las conexiones y aprender a adaptarse con una mayor facilidad. En otras palabras, ver de la crisis la oportunidad. Esa habilidad como tal. No es que unos no lo tienen,
y que otras sí los tienen. No, es que genéticamente hablando, todos lo tenemos, solo que hay algunos que lo, vamos a decir así, tienen una destreza un poquito más rápida para lograr esa, ¿ok? Así que, ¿es un componente para ser resiliente? Sí, pero no es un componente determinante en la resiliencia. ¿Cuál diría yo, mi comentario personal de Eduardo Urrutia, ¿verdad? No lo que está en un libro de algún lado, es mi idea. El componente que a mí me parece sí es determinante es el tema de la parte aprendida, que usted aprende a ser resiliente. Siempre que hablo con los chicos sobre algún tema de sexualidad, de pareja o algo, yo les hago el ejemplo de que ser fiel, el tema de la fidelidad, tiene más que ver con un músculo que usted trabaja, como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio a trabajar los brazos, mis brazos en quizás un año estarían, pero yo me veo y yo me doy besos, ¿me entiendes? Estaría en un nivel increíble. Así es la fidelidad. Una persona que no cultiva el cuidado de sus intenciones, de hablar con otras personas, sino que le da rienda suelta a sus impulsos, difícilmente va a ser fiel, porque no lo ha practicado, no lo ha ejercitado. La resiliencia lleva este mismo principio. Regular las emociones es algo que aprendemos a hacerlo. Ser optimistas pero realistas, ¿verdad?, de la situación es algo que aprendemos a hacerlo. Ser flexibles cognitivamente, esa capacidad para adaptarnos y ver estrategias, eso es algo que nosotros mismos podemos aprender a irlas desarrollando para que nos ayude justamente a afrontar las diversas situaciones. Incluso las redes de apoyo a las que yo puedo llegar a hablar, conversar y que me sirvan a mí para seguir adelante en mi crisis o a través de mi crisis, eso es algo que yo directamente busco y hago y propicio un espacio para eso. Entonces, contestando la pregunta, Roosevelt, ¿es innata o es aprendida? Las dos, pero con predominio más en lo aprendido. Y esa es una muy buena noticia, porque todos los que estamos aquí hablando o del otro lado escuchando, todos pueden ser igualmente resilientes. Es una cosa de trabajar ese músculo en la vida, en lo que vamos afrontando. Y Edu, antes de pasar ya a la entrevista que vamos a tener, tal vez si nos puedes ayudar a responder la pregunta, ¿qué rol tiene la crisis en la formación de una persona? Ok. Vean, aquí hablamos de crecimiento personal y les voy a ser muy sincero. La crisis puede ser una buena herramienta para el crecimiento y no necesariamente la única, ¿ok? No es como que, si no hubiera pasado por esa crisis no hubiera aprendido. No, usted puede aprenderlo de otro montón de formas, ¿ok? Eso es lo que cuando llega la crisis es un punto de inflexión, de quiebre, que para muchos es su oportunidad o para aprender o para caer todavía peor, digámoslo así, en las circunstancias en su vida. Pero ¿de qué depende de que sea de crecimiento personal? Depende de la persona, la que está viviendo la situación. Por más que le digan, no, es que usted de aquí va a salir adelante, ya va a ver. Si la persona no está dispuesta a hacer los cambios que requiera, aunque le duelan, sabiendo que donde quiere llegar es a un crecimiento personal, entonces nunca va a llegar. Por ejemplo, de la crisis que yo les comenté al inicio que me tocó vivir, y la afronté como tal, de esa crisis yo me di cuenta que realmente puedo vivir y superar circunstancias que no creí que podía. Pero eso es algo que llego a ese crecimiento cuando me permito realmente aprender de él. Quienes no quieren aprender, quienes lo que quieren es a lo mejor justicia y que pague y que vean y me quedo en mi digamos burbuja de víctima, nunca van a aprender a crecer de las crisis, nunca. Por eso les decía, no es necesario vernos como víctimas a veces. Llore lo que tenga que llorar, viva lo que tenga que vivir, pero aprenda a ver la oportunidad de la crisis. Con eso usted va a crecer. Si no se da chance de esto, usted nunca va a crecer y la crisis puede acabar con usted. Y esa no es la idea. La idea es que nos duela, nos golpea, pero no nos vence. Así es, gracias. Bueno, terminamos como bloque para dar pase a
nuestra invitada, que ya la escucharon por ahí, que se asomó, pero ahorita la vamos a asomar más. Vamos a presentarla, ¿ok? Vea, de hecho, Roosevelt es quien más la conoce, entonces yo diría que mejor Roosevelt la presente como tal. Yo les diría mi punto de vista del nuevo, de los que a lo mejor están escuchando que no saben quién es nadie de los que está acá, ¿ok? Con lo que Roosevelt va a presentar, yo le voy a dar mi punto de vista. La profe Maru que está aquí, cuando yo empecé a escuchar su historia, que no la conozco y no sé si sobre eso va a hablar, a mí me sorprendió mucho, ¿ok? Muchísimo me sorprendió. Y es de hecho uno de las razones, diría yo, por la cual yo admiro a la profe como tal. Nunca se lo he dicho a la profe esto, sinceramente se lo digo en un podcast, vea profe, va a quedar grabado para que vea que es en serio. Pero yo, que soy el nuevo aquí, esa es la visión, la perspectiva que tengo, ¿ok? Pero esto no es una presentación, es solo un punto de vista. Voy a dejar a Roosevelt, que es quien la conoce por más tiempo, que la presente. Sí, bueno, la profe, el nombre de ella es María Eugenia Torres. De cariño, todo el mundo, no todo el mundo, la mayoría de las personas le decimos Maru. La profe Maru, la teacher Maru. Puede ser que usted que esté escuchando sea un estudiante que pasó por los salones de la teacher Maru, algún padre que estuvo algún año a sus hijos con teacher Maru, y es la teacher Maru. Ella es profesora de primer y segundo ciclo. Esta es la especialidad de ella, muy querida, muy apreciada, tanto por los estudiantes como por los padres de familia, también por los compañeros, nosotros compañeros de trabajo. Ella nos va a contar un poco de ella, pero es una persona sumamente alegre, sumamente elocuente, sumamente divertida, y que en realidad se gana el cariño de uno como persona. Así que Maru, sea bienvenida a este espacio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo me siento muy feliz. Estaba un poco nerviosa, pero bueno, gracias a Dios que tenemos estos espacios para poder compartir. Me gusta compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me gusta compartir parte de mi historia porque sé que muchas personas también pasan por ahí, por esas mismas situaciones. Y pues es importante y me gusta el tema. Ya me vieron, ya está totalmente involucrada en el tema, ¿verdad? De la resiliencia, y me encanta, digamos, todo lo que han dicho. Bien, profe. Vea, esto prácticamente pasó de ser un podcast donde normalmente conversamos a hacer prácticamente un podcast donde vamos a entrevistarla, ¿ok? Se van a hacer varias preguntas, profe, y siéntase en completa libertad de contestarlas si lo cree conveniente, y si en algunas usted dice no, esa no la puedo contestar, se respeta completamente, ¿ok? Esto no está obligada a usted, ¿ok? Para que lo vea desde ese punto de vista. Usted tiene completa libertad, diga que no, hoy no hablo de eso, y seguimos adelante, no pasa nada, ¿ok? Entonces, tenemos 3 diferentes bloques como tal. Entonces, no sé si mis compañeros quisieran algún bloque específico para poder hacerle las preguntas, o el bloque 1, Ángel, ok, Roosevelt, bloque 2, ok, bueno, yo el bloque 3. Ok, entonces, profe, comenzaría Angélica haciéndole las preguntas como tal. Bueno, profe, ¿podrías contarnos quién eras y cómo describirías tu historia de vida antes de esos momentos cuando la vida te golpeara? Es muy curioso porque a veces cuando uno ve la vida, ve como que hay un golpe y avanza, hay un golpe y avanza, hay un golpe y avanza. Pero con respecto a lo que ustedes están hablando, me gustaría hablarles acerca de un golpe bastante duro, Claro. reciente, y del cual podemos sacarle más jugo con respecto a esto. Y es, hace tiempo atrás descubrimos que tengo una deficiencia pulmonar. Y eso al principio fue fácil de asimilarlo porque todo estaba bien. Saben, en la vida a mí me ha tocado vivir muchas enfermedades, y enfermedades muy serias. Y cada mañana cuando me levanto, hago mi culto y me veo al espejo, y yo siempre me veo una mujer muy sana. O sea, yo siempre me veo como una mujer normal.
no con todo lo que tengo, ¿verdad? Que a veces, muchas veces el doctor me ha vacilado y me ha dicho, tú eres como una pulpería de pueblo, tienes de todo. Saludos a este doctor, por cierto. Buenísimo. Entonces, aún así, chicos, siendo pulpería de pueblo, yo me levanto, me veía al espejo y decía, normal, siempre he estado bien. Y la gente, usualmente, padres, niños, compañeros, mi familia, me ven y pasa desapercibido cualquier tipo de daño, dolor. Ya cuando caigo como un avión, ¿qué? ¿Verdad? Es que ya estoy muy mal, ¿verdad? Pero como cualquier persona. Por supuesto. Igual, pero nunca me había tocado vivir, digamos, de algo muy duro como esto que les voy a contar. Cuando me descubren esta deficiencia, ¿verdad? Y se hace más evidente en mi cuerpo, el doctor me dice, mira, estás muy mal, vas a tener que usar oxígeno. Y ahí fue un momento muy fuerte para mí, porque ya yo me levantaba, ¿verdad? Y cuando me veía en el espejo, me veía yo y el tanque de oxígeno. Y ya ponérmelo en la nariz y vas. Entonces ya yo no me veía yo. Por un momento yo me perdí y me sentí fuera de lugar. Empecé a sentirme enferma. Como que todo ese tipo de, como todas mis enfermedades, como que se hicieron evidentes. Fue muy duro, fue un momento muy triste para mí. Yo dije, no puede ser, yo no quiero. Y más porque trabajo con niños, con adolescentes, con padres de familia, todo el mundo me va a ver y siento que todo el mundo me va a tratar diferente. Y ese era un miedo, porque les voy a confesar, chicos, hace mucho tiempo atrás, cuando me descubrieron ciertas enfermedades anteriores, mi doctora me dijo, usted nunca va a poder ejercer la carrera. Usted tiene prohibido trabajar con niños porque son una máquina de virus. Claro. Entonces, pero en ese momento yo no me limité, yo dije, no, yo lo voy a intentar. Y comencé a trabajar, ¿verdad? Y ya han pasado más de 16 años siendo docente y me siento muy feliz y Dios me ha sostenido. Pero en ese momento, cuando me dijeron que tenía que usar oxígeno, yo sentí que todo se derrumbaba, que habría acabado toda mi coraza, mi protección, el hecho de que estuviera enferma, que nadie lo supiera, era un 100. Pero ahora al verme y verme usar oxígeno, sentía que la gente me iba a tratar diferente. Me iba a tratar como una persona enferma. Y eso no quería, o sea, eso es algo que yo no quería pasar. Creo que ha sido como el momento más duro de todo, ¿verdad? Sí, en definitiva, digamos, un golpe fuerte. O sea, un golpe fuerte. Y más bien gracias, Maru, por contarnos. Digamos, esta fue como una de las situaciones que te marcaron con más fuerza. ¿Han habido como otras situaciones que te hayan marcado? Por supuesto. A mí hay muchas situaciones que me han marcado. Y con respecto a mi salud, en todas las enfermedades que he tenido. Cada una ha tenido como su nivel, ¿verdad? Bueno, rápidamente les cuento que, bueno, desde pequeña, desde los 13 tuve cáncer infantil. Y luego, ya adulta, descubrí que tengo lupus y síndrome de Evans, que es una enfermedad autoinmune. Y luego con ellas vienen otras enfermedades, ¿verdad? Que inflamatorias y demás. Y ya por último esto que te estoy contando. Pero en cada una de ellas, ¿verdad? Cada una de ellas me ha quitado un pedacito de salud. Pero nunca me han quitado la felicidad, ¿verdad? Y en la vida yo he descubierto, ¿verdad? Algo muy importante que siempre digo es que muchas personas a uno le dicen, con la pérdida de salud
se te va la fe o con la pérdida de salud, te pierdes tú quién eres. Y yo siempre les he dicho que no. Realmente el estar comprometido consigo mismo y con Dios es como un matrimonio. Como cuando te dicen, tú estás en las buenas y estás en las malas. Pues tú estás con Dios en las buenas y en las malas, porque Él no ha prometido que no van a haber malas. Él es un hombre muy caballeroso que te dice las verdades. Él te dice, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Y la vida te va a presentar muchas cosas, buenas y malas. Algunas por tus propias decisiones, algunas porque te toca, ¿verdad? Pero como tú decidiste tener un matrimonio contigo mismo y con Dios, tú decides, primero que todo con Dios, seguirlo en las buenas y en las malas, porque Él prometió estar ahí, porque Él sabía que iban a haber buenas e iban a haber malas, ¿verdad? Y también contigo mismo, porque tú no puedes dar algo que no tienes. Y si tú empiezas a verte, ¿verdad? Desde los puntos de vista de todas tus limitaciones, como decía Eduardo, te vas a empezar a victimizar y vas a perderte el valor. O sea, vas a perder tu valor como persona. Como te digo, en ese momento que me pusieron oxígeno y que yo ya me vi, sentí que eso fue lo que yo perdí por un instante. Como la visualización de quién soy como persona. ¿Qué tiene más valor en mí? ¿El oxígeno que estoy utilizando o yo? O cómo yo me veo, o cómo yo quiero que la gente me perciba? ¿Qué tiene más valor? Y entonces empecé a visualizar que yo necesitaba el oxígeno para vivir y que era importante, y lo puse delante de eso que es tan importante, el momento de crisis de Dios, no quiero que me vean así, estoy mal, me siento muy mal, ¿verdad? Y eso es algo muy fuerte. Qué bonito, porque, o sea, te quitó salud, pero no te quitó felicidad. Esa frase me quedó, y creo que en vez de hacer que su esencia desapareciera, Maru, uno la ve a usted y esa esencia está más concentrada que nunca, digamos. Pero qué bonito, porque teníamos como un ejemplo en vivo y a todo color de estas cosas que estamos mencionando, ¿verdad? En definitiva, o sea, no me imagino cuánto te marcaron estas situaciones, que quieras o no, digamos, ibas a sentir como que te estaba quitando algo, como que había una resta de algo y demás. Y no dudo de que todos los momentos han sido difíciles, pero Maru, digamos, ¿hubo algún momento clave, digamos, en que usted sintió que todo estaba por derrumbarse? O sea, así, derrumbarse, pero potente. Mira, en los momentos, todo lo que llevo de vida, sí he sentido varias veces que todo se popa. Te cuento que una de las veces que más he sentido que ha habido derrumbe, ha sido varias, pero digamos, las más fuertes ha sido cuando perdí a mi bebé, ¿verdad? Que fue pues un proceso bastante largo, pero bastante duro, ¿verdad? Porque era una competencia de vidas entre la vida de él y la vida mía, ¿verdad? Perderlo fue un regalo de Dios, fue la oportunidad que Dios nos regaló de tener un regalo especial, ¿verdad? Y de decir, te lo doy, te lo regalo, pero te lo voy a guardar un ratito, ¿verdad? Sí. Y lo vas a tener como recompensa. Es como la más grande recompensa que Dios nos ha dado a mi esposo y a mí. Ha sido la oportunidad de crecer, fue la oportunidad de crecer como esposa, la oportunidad de crecer como madre. Es más, fue la oportunidad de crecer como persona, y también como maestra, y también como cristiana, porque muchas de las personas cristianas apoyamos
y somos pro vida. Pero a partir de que yo quedara embarazada, ¿verdad? Y pasar en esos 4 meses de gestación y prepararme durante esos 4 meses, desde que me lo dijeron, hasta que tuvimos que decir adiós a nuestro bebé, mi esposo y yo, descubrimos lo hermoso que es la vida, descubrimos lo hermoso que es Dios y todos los regalos preciosos que nos da. Pero también descubrimos que como cristianos debemos de crecer, porque como les estaba diciendo, nosotros somos pro vida. Y a partir de ahí los días de la madre para mí han sido muy diferentes, porque entonces la mayoría de las personas festejan el Día de la Madre para madres que tienen hijos con vida, y se nos olvida que a veces las personas que hemos perdido hijos también hemos sido madres. Porque nosotros, desde que fecunda el asunto, ¿verdad? Nosotros ya somos mamás. Entonces lo tomamos así, y de ahí hasta en mi parte social y cognitiva y hasta la hora de darles el mensaje a los chicos en las clases acerca de la vida cambió, ¿verdad? Y cómo debemos de apreciar y cómo debemos valorar a todas esas mamitas que han tenido pérdidas y cómo también son mamás, y cómo como cristianos nosotros debemos estar atentos también a esos detalles para que todas las personas nos sintamos incluidas. Eso ha sido un de crecimiento personal muchísimo, ¿verdad? Mucho crecimiento personal. Ese ha sido uno de los más duros, ¿verdad? Golpes que me ha dado mi cuerpecito, ¿verdad? Y como te digo, no tan comparativo, pero el del oxígeno fue como a nivel personal. Yo sentí que mi autoestima, ¿sabes? Yo tuve que ser infantil. Yo tuve una cicatriz muy grande en el cuello. Y cuando yo tuve eso, como estaba tan joven, no me preocupaba por mi enfermedad, ni por los tratamientos, ni por nada de eso. Me preocupaba cómo me iba a ver la gente cuando saliera, y la cicatriz, y fue muy doloroso. De hecho, tuve bullying en el colegio, y de hecho tuve que perder séptimo porque era demasiado el bullying, y mi mamá me respetó y me volvió a meter al año siguiente. En el año siguiente, durante ese tiempo, yo tuve en la familia y en mi ser con Dios de adaptar todo lo que Dios me daba y todas las herramientas para que al año siguiente, cuando yo entrara preparada para entrar con todo y con los tacos de frente por si alguien quería herir mis sentimientos. Entonces también respeto, y creo que a veces cuando tenemos crisis también tenemos que darle la oportunidad de tener ese proceso, ¿verdad? De sentir el momento de la crisis, y a partir de ahí nosotros dar o fomentar con todo lo que se nos viene ese crecimiento personal, y agarrar todas esas herramientas que hablaban ustedes y fortalecer nuestro espíritu, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, y enfrentarte de una mejor manera a la vida. En aquel caso, ¿verdad? De mi cáncer infantil, y como tuve bullying, al año siguiente yo entré, ¿verdad? Que con toda la fuerza, ¿verdad? Y con toda la autoestima para adelante. En el caso de la pérdida de mi hijo, después de eso me hizo cambiar mi perspectiva social, ver a las mamás de otra manera, y también ver la calidad de esposo que tenía, porque fue increíble su apoyo, y también respetarlo a él, porque él también tuvo su proceso de dolor, y entonces su dolor no era igual que el mío, pero ambos nos respetamos y crecimos como personas y como matrimonio. Y en el caso del oxígeno, como te estaba contando antes, que fue muy duro, otra vez volví como a los 13 años, así exactamente, con el la autoestima, pero ya una mujer madura. Entonces era como muy extraño, porque
como yo sí tengo que decir a los chiquillos que tienen que tener autoestima, que no importa que sigan adelante, estoy tan impactada, tan derrumbada ante utilizar una máquina para poder recibir el oxígeno necesario. Entonces, sí, esos 3 momentos han sido como muy cruciales, ¿verdad? Pero también de mucho crecimiento. Claro, sí, gracias Maru por compartirnos todo eso, la historia. Ya escuchamos por qué el valor de ella como invitada en este espacio, y quisiéramos conectar un poco más directamente. Ya lo hemos hecho en la primera parte, pero en esta segunda parte conectarlo un poco más. Ya nos mencionó, digamos, que hubo cosas muy desafiantes en todo esto, lo del bullying, lo del hecho de encariñarse, digamos, con su hijito y después tener que hasta cierto punto despedirse de él. Y yo quisiera hacerle la pregunta, ¿usted sintió que hubo momentos donde usted quiso rendirse, como quiso tirar la talla, pero dijo, no? ¿Hubo algún momento? Pues, claro. Pero yo creo que, digamos, con respecto a los 2 casos, digamos, de los 3 y mi bebé, no. Creo que más que todo fue en este último que te estoy diciendo, ya en la etapa madura, porque como que en aquellos tiempos tenía como más fuerza, ¿verdad? Como más fuerza de salir adelante y pasar eso y seguir, ¿verdad? Pero ya este último que te estoy diciendo, que aunque la gente pueda pensar que es insignificante, vieras qué curioso, porque con la madurez que recibí la noticia, me llegó la inmadurez de la respuesta, ¿verdad? Es curioso porque de ahí cualquiera diría, seguramente está más fuerte porque está más grande, porque ha pasado mucho sufrimiento. Pero veas qué curioso, fue como volver atrás en madurez con respecto a la noticia, porque siento que llegó a mí directamente como persona, ¿verdad? Y en ese momento, sí, te soy sincera, sí, tuve conversaciones serias con Dios de por qué. Claro. ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tantas cosas? ¿Verdad? Y se les salen a lágrimas porque yo siempre le digo a los chiquillos, y eso lo aprendí de ahí también. Si usted quiere preguntarle a Dios, pregúntele por qué. Porque Él es tan bueno que hasta eso le va a responder. La mayoría de la gente dice, no pregunte por qué, sino para qué, ¿verdad? Y crezca de ahí. Pero si usted tiene la necesidad, en el momento de la crisis, de preguntarle a Dios por qué, Él le va a decir el por qué. Muchas de las cosas que nos pasan no son solamente porque hemos tomado malas decisiones, es simplemente porque vivimos en un mundo en donde existe la enfermedad, en donde existe el dolor. Y si existe, yo estoy vulnerable, me va a suceder a mí. Cuando me dijeron que iba a tener que utilizar oxígeno, yo me sentí muy triste. Y ese creo que fue el momento más triste de mi vida. Y yo le dije, ¿por qué? Dios me enseñó la respuesta. Realmente hay muchas cosas que para nosotros no tienen sentido, pero Dios tenía un plan perfecto para ese momento también. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hubo una pandemia. Escuchamos por ahí. Cuando me pusieron oxígeno, fue un tiempo antes de la pandemia. Y yo empecé con este pleito ahora. Con este pleito terrible. Yo hablaba con mi esposo, porque somos él y yo. Y yo no me voy a poner eso. Yo lo odio, yo lo detesto, yo no quiero usarlo. Eso hace un ruido horrible. Nadie se va a dar cuenta si lo uso o no lo uso. ¿Verdad? Yo brava. Estaba yo en mi plan berrinche. En mi momento del berrinche. Yo no lo voy a usar, yo no lo quiero, ¿verdad? Yo lo odio. Mi esposo al principio solo me escuchaba.
porque él nunca ha sido como de regañarme o así, ¿no? Él solo me escuchaba. En un momento determinado, y yo pasé, no les estoy diciendo que pasé 1 o 2 días enojada y haciendo berrinche con Dios. Yo pasé casi como 2 semanas dándole, Señor, pero es que mira, y los drogadictos, y se buscan las drogas, y tienen los pulmones bien, y yo no he fumado en mi vida, no he tomado, no he andado en fiestas, Señor, que me he portado bien, o sea, muchas cosas que yo me preguntaba y decía, no podía ser posible, o sea, y yo le preguntaba, 2 semanas ahí en el puro berrinche. Un día llega Jason y nos sentamos a hablar en la tarde y le digo, yo odio ese oxígeno, yo no me quiero poner eso. Y él me dijo, yo lo amo. Pero así, de la nada me dije, yo lo amo. Vean, chicos, cuando él me dijo eso, yo quedé así como, ¿qué? Pero yo lo amo muchísimo. Yo, ¿qué? Y me dice, es que donde tú ves dolor, donde tú ves enojo, donde tú ves tristeza, yo veo un aparato que va a prolongar tu vida. Yo veo un aparato que te va a dar calidad de vida. Yo veo un aparato que es bueno. Entonces, tú puedes seguirlo odiando, pero yo lo amo. Y yo me quedé, ese fue como el, a partir de ahí empecé a estudiar más con Dios y le digo, bueno, ok, ya me regañaste, ¿sí? Ya me dijiste las palabras y tal, pero no quiero que sean de Jason las palabras, quiero que sean tuyas, quiero que tú me enseñes. Entonces empecé a estudiar y llegué a esta parte de la Biblia donde dice que muchas cosas no se saben por qué pasarán, pero para gloria de Él será, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si todo lo que tengo que pasar va a servir para darte la honra y la gloria, dale pues. ¿Está bien? Ya no voy a pelear más con la máquina, me la voy a poner. ¿Qué pasó? Y me llama mucho la atención porque después cuando ya no peleábamos con la máquina, ¿verdad? Dije, mamá, no, solo le voy a poner un nombre. Era parte del chiste que estabas. Encariñado. Bueno, vamos a ponerle un nombre, ¿verdad? Al concentrador. Y le llamamos Paquito. Entonces cada vez que hablábamos de él era Paquito aquí, Paquito allá, ponte a Paquito, trae a Paquito, guarda todo eso, Paquito. Y nos dieron un portátil muy lindo, nuevo paquete, por cierto. Y a ese le pusimos mini Paquito. Entonces Paquito y Paquito Junior. Paquito. Y como les estaba contando, cuando llegó la pandemia, que yo no sabía por qué, ¿verdad? Cuando llegó la pandemia, nuestra directora en aquel momento dijo, todos se pueden enfermar menos Maro. Se va para la casa, ¿verdad? Que por cierto, dicho sea de paso, chicos, el COVID fue declarado que entró a Costa Rica el día de mi cumpleaños, el 6 de marzo. Y ya ese mismo día me mandaron para la casa. Feliz cumpleaños. Ese feliz cumpleaños, vaya para casa. Y era curioso porque pasamos toda la pandemia con Paquito y saben una cosa muy curiosa. Fui la primera persona del colegio que le dio COVID. Sí, mi hermana era la que se encargaba de hacer las compras y todo, ¿verdad? Y de ayudarnos a casa de mi mamá, a la casa mía y todo. Y pues a ella le dio y pues nos lo trajo a todos, ¿verdad? Entonces fue muy curioso porque, bueno, a ella gracias a Dios la tenemos viva porque ya se le fue muy malito. Pero ya es que yo estuve súper bien. Y yo tuve COVID y di clases virtuales con COVID. Y yo tenía que usar 16 horas de oxígeno, ¿verdad? Y yo daba las clases y me ponía el oxígeno.
cuando tenía libres y otra vez cuando me quitaba el oxígeno, daba las clases y volví otra vez. Y así estuve por mucho tiempo. Y saben una cosa, les voy a contar algo muy curioso. Cuando salí de casa, porque tenía que ir a hacer alguna cosa al médico, algo así, ¿verdad? Que por cierto, fueron 2 años de casa dando clases virtuales. Saludo a todos mis estudiantes que estuvieron virtuales. Que dicho sea de paso, el grupo que vi en primer grado, cuando entró el COVID, es el grupo que tengo ahorita de sexto grado. Exactamente, les di primer grado y ahora les estoy dando sexto. Entonces, fue muy curioso de que me tocó salir ya con mini paquito, ¿verdad? Y era como un bolso, ¿verdad? Era muy bonito. Y yo lo decoraba, le ponía gemitas y cositas así. Y llegó a ser mi mayor compañero, ¿verdad? La gente me veía extraña, pero yo iba muy feliz con mi bolsito para todo lado. Aprendí a esquivar eso y Dios me dio la capacidad y la fuerza para poder superar ese momento de esa manera tan curiosa, pues. Sí, para crearles un poco el contexto sobre la profe Maru. Maru es una persona que donde va siempre se va a notar su presencia. Es una persona muy alegre, y siempre trata de cultivar eso en las demás personas también, de una sonrisa y todo. Pero ya escuchamos que en realidad hubo momentos difíciles. De hecho, nos mencionó inclusive, y vemos muy interesante cómo la teoría, como la mencionábamos al inicio, se pone en práctica. Porque cuando ella mencionó recursos, creencias, ella mencionó la parte espiritual, cuestionar a Dios. Lo bonito de Dios es que cuando uno lo cuestiona, pero en el cuestionamiento se acerca a Él, Dios a uno le da lo que necesita. Y fue lo que hizo Maru. Maru enfrentó un proceso de duelo, se enfrentó a esa situación de, ok, ya no tengo tanta salud como antes, y cuestionó a Dios, pero en lugar de alejarse se acercó a Él. Y ese fue uno de los elementos que quisiera rescatar de cómo en realidad la parte teórica que mencionamos al inicio se pone en práctica. También las personas cercanas a ella, como Jason, su esposo, su familia, sé que también sus amigos estuvieron muy, muy cerca de ella en ese momento. Y quiero rescatar algo también de lo que ha ido mencionando Maru, y es que hubo momentos donde quiso tirar la toalla, ¿verdad? Y esa es parte de las crisis como tal en esos momentos. Pero no se vio a sí misma como la víctima todo el tiempo. Correcto. Me entiendo, me estoy dando a entender. No se vio siempre como la víctima, sino que también como la que dentro de esa situación puede llegar a tener cierto control y hacerse responsable de sí misma. Quiero puntualizar todavía algo más. Y fue el momento cuando, Maru, mencionaste que estaba hablando con tu esposo. Y tu esposo te dijo, yo lo amo. Eso yo estoy seguro que te chocó como está la idea, ¿verdad? Y puede ser que hasta te hayas enojado un rato con él también, ¿ok? Puede ser. Pero ¿a dónde voy? La importancia de las personas con las que nos rodeamos. Sí, gracias a Dios del esposo que Maru tiene, pero piénselo usted que nos está escuchando. ¿Usted se rodea justamente de personas que hacen a tu crisis todavía más grande? ¿O personas que por supuesto cariño o aprecio no te dicen las cosas desde otro punto de vista? Usted no tiene compañeros realmente, ¿ok? Por dicha, Maru pudo ser humilde en respetar el otro punto de vista, aunque le chocara en su momento. Y esa humildad le ayuda incluso a acercarse también más a Dios. Esa es una actitud de humildad que todos cuando pasamos una crisis necesitamos hacer. Es bajarnos de la nube en donde cómo pueden llevarme la contraria y acercarme a lo que posiblemente también pueda ser una respuesta de Dios. Entonces quiero rescatar mucho eso que había mencionado la profe Maru. Sí, y aprovechando el momento también para preguntarle, Maru, ¿qué hábitos o herramientas emocionales usted considera que utilizó, que empleó para salir adelante de esa situación de crisis que nos menciona?
es que de las herramientas podemos ver, por ejemplo, pues siempre la parte espiritual es lo principal, ¿verdad? El hecho de que podamos tomar a Dios como una persona, no a la que le podemos faltar de respeto, sí, pero sí a una persona a la cual podemos ir en la circunstancia emocional en la que estemos, ¿verdad? Y poderle decir, mira, me siento mal, estoy con ganas hoy de verla contigo. ¿Verdad? Creo que el hablarlo, no, es más, el no hablarlo con las personas pudo ser algo muy positivo porque nosotros convivimos en un ambiente que es muy cristiano y a veces los cristianos, cuando alguien llega y nos dice, me siento mal, pero usted tiene que confiar en Dios, pero ore, ¿verdad? Eso también nos enseña a nosotros como cristianos, no cometer el mismo error. Realmente yo no lo comuniqué y la gente no lo supo y no me pudo dar esos consejos, ¿verdad? Pero se lo comuniqué a la persona correcta, ¿verdad? Con mi esposo, en ese momento, ¿verdad? También una de las herramientas que tuve fue leer la Biblia, pero pidiéndole a Dios exclusivamente que me diera las respuestas que necesitaba, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y otra de las herramientas es que nunca dejé de vivir. No tuve chance de sentarme a llorar y tirarme en la cama y ya no quiero trabajar y ya no quiero seguir esta vida, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que seguí trabajando normal, seguí dando mi 100%, a pesar de que con la licencia respiratoria y todo, yo seguía haciendo mi trabajo, dando lo mejor de mí, haciendo mis cosas en la casa, las rutinas diarias, ¿verdad? Y no quedarme ahí estancada, Claro. sino seguir, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que me ha caracterizado durante toda la vida y lo digo desde el punto de toda la humildad, no quiero como que se malentienda, ¿verdad? Que siempre lo he hecho perfecto, pero realmente es que nunca me he dado el chance de como de quedarme ahí, como de decir, esto, o sea, aquí me voy a quedar, ya llegué, ya de aquí no voy a salir, sino como, vamos, siempre se puede. Y es que sabes una cosa, toda la vida, desde muy joven, yo tengo muy claro que hay un papel que hace Dios y un papel que hago yo. Para mí, en mi mente, siempre está esfuérzate y sé valiente. Dios nunca nos pide nada, solamente esas dos cosas, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo me he apegado mucho a eso. Yo debo de esforzarme y ser valiente, esforzarme y ser valiente. Y cuando he querido caer muchas veces, digamos, que también me he sentido mal o me siento triste o estoy, qué sé yo, en el hospital, que el hospital es un lugar como de reflexión porque solo estás tú, debo de esforzarme. Cuando quiero llorar, cuando quiero enojarme, tengo que ser valiente. Creo que esa es la herramienta más fuerte, ese versículo. Esfuérzate y sé valiente. Claro, wow, y cómo encontrarle un sentido a la parte espiritual en nuestra vida, pues nos puede ayudar mucho. Maru, yo quisiera terminar mi serie de preguntas con la siguiente. ¿En qué momento usted comenzó a notar que estaba reconstruyéndose? Porque fue un proceso bastante complejo de tener salud, luego verse en el espejo, yo con Paquito, luego el COVID. Fueron muchas cosas. ¿En qué momento usted notó que estaba reconstruyéndose? Creo que el momento en que yo sentí que yo me estaba reconstruyendo fue en el momento en que Jason me dijo, yo lo amo. Porque yo dije, pues tiene razón, yo tengo que salir de esto y tengo que de aquí partir como siempre, hacer lo que me toca, ¿verdad? La parte que me toca y dar el servicio que me toca. Para mí el servicio es algo sumamente importante. Educar a los niños no es solamente educarlos, es un servicio, es mi servicio para Dios. Yo podría trabajar en
cualquier otro lugar, pero yo decido y elijo trabajar para Dios en este lugar. Y entonces creo que en ese momento empecé a cambiar mi actitud, ¿verdad? Y empezar a enfocarme en el servicio. Claro. Tengo una consulta para usted. ¿Cómo usted se describiría ahora? Ya hablamos de algunos momentos que han sido de crisis, cómo se ha ido, a veces uno siente que se va derrumbando todo. Y Wilber justamente le preguntó cuándo sintió que empezó a construirse nuevamente. Mi consulta va justamente por esa línea también. Actualmente, ¿usted cómo se describiría después de todo lo que ha vivido? Creas que yo me considero una persona muy feliz. Una persona que a pesar de todo lo que ha vivido, siempre ha podido ver lo bonito y lo positivo que está. Yo me considero una persona muy feliz. La verdad es que la vida me ha enseñado que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar y se van en el momento que se tienen que ir. Hay una palabra en la Biblia que dice que por más que nosotros queramos hacer algo, no se va a aumentar un pedazo de estatura a nuestro cuerpo. Claro. O nosotros no vamos a hacer nada por nosotros mismos. La Biblia dice, mira a los lirios del campo. Ellos no hacen absolutamente nada y son hermosos. ¿Cómo Dios no va a poder en nosotros poner esa belleza? La verdad es que creo fielmente que yo en este momento soy un lirio del campo. Me considero así. Creo que estoy ahí en un mundo que es el campo, ¿verdad? Y estoy yo ahí, para ahí, feliz de la vida, vistiéndome de colores preciosos, de los colores que Dios quiera darme. Y yo voy a tener mi momento. Este es mi momento de vida. Y voy a tener un momento de despedida. Creo que eso es algo muy importante para mí. La mayoría de la gente no piensa en su muerte. Yo la vivo constantemente. La gente a veces me dice, mi hermana se molesta mucho, dice, Maru siempre habla de la muerte. Yo le digo, me ha tocado que la muerte sea mi amiga. Porque entonces llega mi vida que yo debo vivir hoy, porque yo estoy viva hoy. Yo no sé mañana. Yo tengo en mi mente, Dios ha puesto que yo dé mi máximo esfuerzo hoy, porque yo no sé el mañana. Yo no sé qué va a pasar, pero sí sé que Dios me va a dar la fuerza para vivir el hoy. Si tú me preguntas si próximamente tendré oxígeno, no sé. Capaz y sí vuelvo a tener oxígeno, ¿verdad? Un día de estos. Pero sé que en ese momento Dios me va a dar fuerzas. Como me la está dando hoy, ¿verdad? Porque Dios es así como el maná. Él te da justo para el día. Entonces la vida me ha enseñado a que yo lo voy a vivir un día a la vez, el momento. En ese momento. Y en este momento soy un lirio del campo. Estoy en medio del mundo, pero soy bella con los colores que Dios quiere ponerme. Y en el momento que ya Dios haya cumplido su plan, ya no estaré en esta vida. Pero sí pienso, chicos, a todos, que Dios me ha dado la oportunidad de que yo pueda darles a todos mis estudiantes un pedacito de mí en sus corazones, ¿verdad? De mis enseñanzas, de las enseñanzas que Dios pone. Yo les doy un pedacito a cada uno, así que yo creo que yo nunca voy a morir, porque todos ellos van a llevar un pedacito. Voy a vivir en todos sus corazones. Claro, me encanta. Profe, es que cuántas cosas que va. Vea, ¿qué cosas quizás actualmente, después de haber vivido todo esto, usted diría, mira, yo antes
no valoraba X cosa como lo hago ahora. Al menos cuando nos contó de lo del bebé y esto, ahí ya mencionó algunas cosas, pero no sé si hay más. Mira, yo valoro todo. Yo valoro todo. Mira, a veces las personas y los que me escuchan, si son chiquillos, grandes, lo que sea, pongan atención en esto que es algo muy importante. La mayoría de la gente no ve los detalles de la vida. La mayoría de las personas ven las hojas de los árboles, ven los pajaritos, ven las nubes, miren su respiración, ven sus ojitos, o sea, lo ven como que si fuera algo natural. Y a mí, vivir la vida como la he vivido, me ha enseñado a ver todo como algo extraordinario. Creo que ese ha sido el mayor regalo de todos. O sea, yo veo todo feliz. Vean, a veces cuando yo veo a los chiquillos correr y que llegan agitadísimos, yo, qué rico, cómo respiran. A veces yo, últimamente con los chiquillos de sexto, a veces hago competencias con ellos para llegar al aula, ¿verdad? Y a veces cuando les gano, lo disfruto, ¿verdad? Disfruto las sonrisas. Es más, chicos, hasta valoro mucho el momento de llorar. Porque sé que también las lágrimas enseñan y te hacen crecer. Hasta eso valoro. Creo que ahora valoro todos los detalles. Y una de las cosas más lindas que valoro es a mi esposo. Porque es increíble. Es muy pequeño. Me alegra mucho eso. Y te lo estoy diciendo por esto. Porque al lado mío, digamos, yo he pasado lo físico. Pero a mi lado, en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual, estamos en equidad. Sí. Entonces, yo puedo decir mi testimonio y decirlo, ok, yo he pasado todo esto físico, pero al lado mío, él ha estado conmigo siempre. Entonces, si vos me preguntas qué valoro más, valoro cada detalle, y una de las cosas que guardo más en mi corazón es la compañía de mi esposo, ¿verdad? Y cada uno de mis estudiantes, porque ellos representan la misión que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, también valoro mucho eso. De hecho, justo esto, profe, que usted está mencionando, a veces es una forma de describir la resiliencia, y algunos la describen como de descubrir la magia de lo que es ordinario. En lo ordinario encontrar lo que es extraordinario. Algunos le mencionan a esto también la vista de turista. Cuando a veces vamos a otro país y vemos un charquito de agua en ese lugar, mira, el charquito de agua es la visión de un turista. Y a veces desarrollar eso con nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro trabajo de todos los días, esa es una habilidad que uno debe ir desarrollando, y puede parecer mentira, pero usted, profe, lo acaba de decir en su propia experiencia, es algo que le ha ayudado más bien a darle un poco de, vamos a decir así, de ánimo, de sentido, de coraje a todo lo que se va viviendo. Ahora, profe, le hago la pregunta. ¿Usted qué cree? Yo hablé sobre la resiliencia innata, aprendida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted la ha vivido por más tiempo, vamos a decirlo así. Esta pregunta, no sé, se me ocurre y yo se la hago. ¿Usted qué dice? ¿Cree que la resiliencia es algo que las personas pueden aprender, o es algo que quizás ya tienen? ¿Usted le tocó aprenderlo o es que ya usted era así? Y es que yo creo que la resiliencia es algo que tú te desarrollas y lo aprendes de las demás personas y de ti mismo. Yo vengo de una familia de mujeres muy valientes. Mi abuelita era sumamente valiente.
Mi mamá es sumamente valiente. Mi hermana es sumamente valiente. Mi hermano también es un hombre bastante valiente. Y les ha tocado vivir historias muy particulares en donde han tenido que salir adelante a palos. Entonces, haber crecido en ese ambiente en donde nunca existe la posibilidad de dejarte caer, hizo que yo desarrollara y aprendiera por el ejemplo. Yo creo fielmente que, digamos, por ejemplo, este podcast es sumamente importante para las personas porque tal vez no saben, o tal vez no aprenden, o tal vez no tuvieron el ejemplo. Pero yo creo que es una cosa de ejemplo y es una decisión propia. La resiliencia es una decisión. Tú decides ser resiliente porque tú puedes quedarte atrás cuanto tiempo tú quieras, pero en algún momento tú dices, no, yo voy a salir de esto. Es una decisión, es algo que tiene que salir de ti, que tienes que pedirle a Dios esa fuerza, pero aún así Dios dice que de ti tiene que salir la fuerza para la decisión de cambiar, que tienes que ser valiente, es algo que tiene que nacer de ti. La resiliencia es como algo que Dios te pide. Vamos, está duro, pero tú puedes, aquí estoy. Es algo que tú debes de aprender de otros. Ojalá que todos nosotros podamos ser ejemplos en algún momento de resiliencia para otros, ¿verdad? En mi caso yo lo aprendí del ver, ¿verdad? Del saber cómo era mi familia, del ver lo que ellos estaban poniendo en mí. Sí creo que todo se puede aprender y yo creo que eso debe nacer de, o sea, que tú tienes que aprender de que eso viene de ti y que lo decides hacer. Y qué dicha que lo aprendemos. Qué dicha que la resiliencia es algo que podemos ir aprendiendo constantemente en la vida. Profe, vea, usted mencionó varias, digámoslo así, crisis, y dentro de esas crisis muchas pérdidas. Han habido muchas situaciones en las que tuvo que afrontarse diferentes duelos. ¿Usted qué le podría decir? Puede ser que ahorita esté escuchando a alguna persona que justamente tiene una pérdida. Puede ser que ahorita sea salud, sea económica, sea alguna relación, sea lo que sea. Y está en un momento de crisis a lo mejor y está escuchándola. ¿Qué le podría decir usted a esa persona de acuerdo a su experiencia? Verás que este año me tocó despedir a mi mejor amiga, a Tiche Yonei. Y este año tuve la oportunidad de hacer como un nuevo pensamiento de cómo salir adelante, ¿verdad? En medio del dolor. Y he pensado que todas las personas cuando pasamos ciertos capítulos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, tendemos a como cohibirlos, tirarlos para adentro, ¿verdad? Y hay que disfrutar ese momento, porque adentro es la reflexión. Pero si tú estás pasando ese momento triste y lo estás tirando para adentro, quiero darte una noticia. En algún momento vas a tener que sacarlo. Y lo puedes sacar de muchas maneras. Lo puedes sacar por medio de odio, por medio de tristeza, por medio de ansiedad, por medio de trastornos, ¿verdad? Que no le dejan nada a la humanidad ni a ti mismo. Pero considera importante que si estás tirando para adentro, reflexiona y tira para afuera. Todo en forma de amor, de servicio, de esperanza, de oportunidades, de fortaleza, haciendo que tu tragedia se convierta en una bendición para ti y para otros. Muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo haces para aguantar a la gente que le duele la cabeza? O que está con una gripecilla ahí normal y tú estás ahí toda de enfermilla. Y yo le digo, porque realmente
lo que tienes en el corazón es lo que das. Y en un momento de crisis vas a dar mucho dolor y mucha tristeza. Canalízalo. Reflexiona. Todo es para tu crecimiento y saca eso por medio de valores y cosas positivas. Y con ese crecimiento que tengan las personas, tú también puedes crecer. La resiliencia es algo que nace de ti, se proyecta en otros, hace crecer a otros y te hace crecer a ti. Te hace ser una persona diferente y mejor. Hay muchas lecciones, profe, de lo que su propia vida como tal y la forma que ha ido adaptándose a ellas ha dejado ya de mí, los que estamos acá y seguramente en lo que también están escuchando. Pero si pudiera dejar una lección concreta, específica, algo que usted quiere que, digamos que dentro de un momentito se borró todo el podcast, toda la hora y 43 hasta ahorita, se borró y usted quiere que quede un último mensaje, ¿qué usted dejaría a los que nos escuchan? Yo creo que lo que diría a las personas es: esfuérzate y sé valiente. Creo que eso es lo más importante. Y cuando te esfuerces y seas valiente, vas a sacar de ti lo mejor. Y las personas se van a llevar de ti la bendición más grande, ¿verdad? Vas a poder dar a los demás y darte a ti mismo, porque realmente las crisis vienen, pero tú tienes que crecer primero. No puedes dar algo que no tienes. Entonces, por medio de la crisis, crece, sé valiente, sé fuerte, que todo va a cambiar según ¿cómo te podría decir? Según la perspectiva con la que la veas. Si te quedas en tu tristeza, vas a seguir toda la vida triste. Cambia, sé positivo, que cuando las cosas se ven desde una perspectiva diferente, se logran hacer cosas impresionantes. Muchas gracias, profe, por compartir este momento con nosotros, por abrirse, digámoslo así, animarse a ser vulnerable y contarnos un poco sobre su vida, sobre la mujer que era y la mujer que ahora es. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y llegamos al final de lo que sería este podcast como tal. Muchísimas gracias a Roosevelt, Angélica, por compartir estos momentos. Y sobre todo, muchas gracias a usted que nos está escuchando. Espero que este podcast le haya servido a usted como crecimiento para su persona, para su familia. Por favor, comparte este podcast con los demás. Puede ser que usted ya pasó su momento de crisis, o estoy muy seguro que espere, porque ahorita le puede llegar, a todos nos llega en algún momento. Compártalo con otros. Esto puede servir de bendición también para los demás. Así que, por favor, si tiene alguna duda, alguna consulta, escríbanlo en los comentarios. Si quiere mandarle un saludo a la profe Maru por ahí, escríbanlo en los comentarios también. Estamos completamente dispuestos a leerlos e interactuar con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente capítulo.